Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y pues la notificación aún no llega a Carondelet, con lo cual aún no se inicia formalmente este proceso de enjuiciamiento político al presidente. Todo ello pues en medio de acusaciones de compras de votos, del hombre del maletín. En fin, eso es lo que se ha vivido en la asamblea y pues esto ha llevado a tener una inestabilidad política, a que el riesgo país se suba por los cielos a casi 2000 puntos. Y bueno, lo que se vive es inestabilidad a la par de varias crisis, crisis sociales, crisis económicas. Y bueno, todo esto está sucediendo a la vez. Incluso hemos tenido, lamentablemente, situaciones de fuerza mayor con un temblor fuerte que, bueno, destruye algunas viviendas en la Sierra Centro de nuestro país, también en el Oro, inundaciones y más. Ese es el panorama que vivimos ahora en abril 2023 de nuestro país. Y bueno, vamos a preguntarle cómo ve todo esto, don Pedro José. ¿Cree que hay cómo salir de esta situación en la que estamos como país? Bienvenido, Pedro José, lo escuchamos. Buenos días, Verónica. Buenos días, amigos. Un gusto estar nuevamente en Sucesos y para todos que sea una semana, que esta semana de reflexión, Semana Mayor, culmine con la posibilidad de estar cerca de las familias y renovar en el espíritu los propósitos de todos los ecuatorianos. Verónica, el Ecuador ha pasado no solamente un temporal en estos días con el tema del ciclón Yaku y los cambios atmosféricos, realmente estamos pasando un momento de gran agitación política. Y utilizo el término gran agitación político porque más allá de lo que suceda dentro o fuera del juicio político, más allá de lo que sucede con un eventual porte y tenencia de armas, una creciente violencia en las calles, un H5N1 que hay que ahora que va a estar con el ministro de Salud, pregúntale qué de nuevo viene con la gripe de los pollos. En realidad, yo soy enfermo de optimismo en nuestro país. Creo que tenemos todo para vencer las cosas y estoy convencido de que si hay un orden en el cosmos, Dios, lo que tú quieras creer, nunca pone frente a nosotros cosas que no tengamos capacidad de superar. Así que los ecuatorianos tenemos que tener la convicción de que lo que está frente a nosotros es el miedo que sobre todo nos invade ahora como condiciones básicas de nuestra subsistencia en las cuales ya no podemos salir a hacer nada, es algo que vamos a poder vencer y depende de nosotros hacerlo realmente. Respecto del juicio político, para comenzar así brevemente, me parece que es un juicio que desde el punto de vista jurídico, bueno, no es un juicio, es un juicio político, entendamos esto, es un procedimiento plebiscitario en donde cuentan los votos de los que deciden el resultado, no los criterios de justicia que realmente se imparten en un proceso judicial. Segundo, está facilito de ganar para el presidente. Si el presidente de la República y su equipo pierden el juicio político, son unos ineptos. Desde el punto de vista de abogado, te digo, Verónica, y les digo, amigos, al presidente le están juzgando por las cosas más fáciles por las que él se puede defender. No existen precedentes de auditoría, estamos hablando de dos momentos contractuales diferentes. Las defensas a nivel de auditoría que podría tener frente a la Contraloría, esta segunda parte del contrato de los tanqueros, por lo que le están ahorita llevando a juicio político al presidente, son cosas que se pueden desvirtuar con demasiada facilidad. Así que si no logran convencer con argumentos, yo sí le pediría al gobierno que no convenza con maletines, no le caiga maletinazos a los asambleístas, no renueve las prácticas del gobierno de Moreno, no renueve las prácticas de los gobiernos anteriores. El presidente puede todavía diferenciarse en su liderazgo. Lo óptimo que él podría hacer, porque esta es otra cosa que está sucediendo, es que indistintamente del juicio, el liderazgo del presidente se ha ido consumiendo, se ha desgastado y se ha desgastado de una manera irreversible. El presidente debe concentrarse, creo yo, en darle continuidad al gobierno, con o sin su presencia personal, porque nosotros elegimos un gobierno con un plan de gobierno, con unos dos dignatarios. No le conozco a Alfredo Borrero, pero creo que es indispensable que el presidente de la República, Guillermo Lasso, se dé cuenta de que su liderazgo personal se agotó, ya no conmueve, ya no lleva gente a algún lado para hablar a favor de él, a menos que
deben pagando buses. Y eso quiere decir responsablemente que el líder tiene que hacer un sacrificio para darle continuidad al gobierno. Más allá de que los mecanismos constitucionales para un montón de cosas. Te estoy hablando desde alguien que podría el día de mañana incluso hasta eventualmente ser un candidato, que no es mi interés en este instante en absoluto, pero sí de la continuidad del gobierno, aunque sea malo. Eso es más barato en términos de riesgo político, en riesgos de estabilidad y de seguridad inclusive. Pero hay decisiones que tomar desde el punto de vista del gobierno para reencaminar su comunicación. Ojalá que la nueva secretaria de comunicación tenga el talento que se requiere para poder manejar estos momentos en los que está el presidente y él tenga la bondad, la nobleza, la caballerosidad que inspiró durante 12 años a muchos de sus seguidores a seguir en el proceso de creo para llevarlo al poder, mostrando que puede ser de liderazgo grande como Liz Truss o a Jacinda Arden dando un paso al costado. Pedro José, ¿usted cree que el presidente debería renunciar, dado que lo que usted menciona, ya su liderazgo pues se agotó? Sí, yo personalmente si fuese él, lo haría. Y lo haría en un escenario de responsabilidad que podría permitirle hasta volver a ser presidente luego. Pero si el presidente quiere sobrevivir a la brava, frente a una asamblea que está llena yo he dicho, 99 de cada 100 asambleístas son criminales, son delincuentes, son inmorales y además son ignorantes. La mayoría lo son. Pero el presidente no ha logrado, dentro de esa fauna, tener no solo un control, porque ese no es el objeto de presidir, pero sí el de construir gobernabilidad y gobernanza, paz social para que el resto de personas no nos tengamos que preocupar de cuándo en vez de estos impulsos que nos traen los políticos a la mesa. La salud mental de la gente está frágil, y ya no solamente por la pandemia, hoy por el miedo. Nuestro ejército ecuatoriano sigue en pindingas, tenemos apenas 30 y pico de mil hombres, cuando un ejército de verdad tiene 50,000. Gente que está desmotivada, no está armada, que mantiene el compromiso institucional bien con el gobierno, pero que no está en capacidad de combatir con lo que viene por delante dentro de la crisis de seguridad. Tenemos la cárcel de máxima seguridad del país, en donde se pueden dar bala entre 20 personas. No hay cómo controlar 20 personas, perdón, pero en un colegio controlas 20 personas y no necesitas tenerles enjauladas. El presidente tiene que mantenerse fuerte, digno y hacer respetable el ejercicio de la oficina. Y eso a veces se hace tomando la decisión de irse. Nadie lo ha hecho en condiciones similares, pero tal vez esa es la oportunidad de liderazgo de Guillermo Lazo en este momento. Importante, amigos. 7:30 comenzamos con Pedro José Freire, ex candidato presidencial. Estamos hablando acerca de la situación política del país. Y Pedro José, cuando usted habla de que se ha agotado el liderazgo de Guillermo Lazo, el presidente de la República, ¿qué factores lo llevaron a que estemos en esta situación? ¿Qué pasó en estos 2 años para que tan rápidamente se haya desgastado su liderazgo, su aprobación? Bueno, fue lo que pasó los últimos casi 16 años, en realidad. O sea, hay que sumar el momento en que el Ecuador dejó de ser una república para convertirse en una organización exótica con 5 poderes. Hay que tomar en cuenta 4 años de un intento de zafarse de un proceso político como el correísmo, haciendo todas las cosas mal, que fue el gobierno de Moreno, de donde no se puede rescatar básicamente nada. ¿Qué pasó en la suma de esos dos elementos? Resulta que el presidente no tenía claras todas las posiciones en las que tenía que llegar a administrar. Le faltó gente. Su propia gente no fue tomada en cuenta de entrada o fue rodeada por gente que venía del proceso anterior. Y al presidente, a los 4 o 5 meses, yo me acuerdo que empecé a salir a decir, ¿qué pasa con toda la inversión petrolera urgente para subir al 1 millón de barriles? ¿Te acuerdas? Claro. Y empecé a sacarles la madre a los ministros en ese tiempo, porque era evidente que no era gente que venía en el proceso de Lazo, era gente que no estaba comprometida con el plan de gobierno que él nos había ofrecido. El presidente se desconectó muy rápido del poder, se desconectó de las bases y cayó en un fenómeno que no puede pasarle a un líder en una república. Hay dos niveles donde se produce poder. En la élite en general, en donde la gente cree en la relación. ¿Le conoces a fulanito? Si eres primo de tal, si trabajó conmigo, la marca de la empresa, y hay poder en la relación. Pero en una república, el poder está en la cohesión, está en las bases. Y el presidente apenas se trepó en Carondelet, se desconectó, se desenteró de las bases. El presidente suicidó su propio liderazgo desde el primer día. Se volvió ajeno a las personas que le dieron el voto.
Y la consecuencia es lo que vemos hoy. Que a sus espaldas, porque yo sí considero que el presidente debe ser, no presumo indignidad ni deshonestidad de su parte, es una persona a la que le roban en su cara, que hacen negociados de cosas en la oficina literalmente de al lado de donde él está despachando, que, que no dijo nada, más que, no, a Luque no le he conocido, que se lava las manos, no quiero topar los casos puntuales, pero el presidente ha optado por equivocadamente lavarse las manos en lugar de ejercer liderazgo. El presidente de la República es el funcionario que tiene, si entiende su cargo, una labor que puede ser hasta placentera y vivificante, que es al estar preparado, liderar. El presidente solo tiene que liderar, no necesita ser el premio Nobel de Economía ni Sun Tzu para atender el arte de la guerra. El presidente tiene que motivarnos y motivar a los expertos en su entorno a hacer las cosas correctas por la nación. Cuando el presidente vive para dar excusas o para darnos datos de los cuales ni siquiera él está convencido sobre las cosas, es una pena. En la mitad de todo lo que estamos hablando, 195,000 jóvenes de 16 años se quedaron fuera del sistema educativo y andan las armas libres y las drogas por ahí. Y todos estamos pensando en otras cosas. Hemos hablado de la mafia albanesa, todavía no hemos hablado de la mafia china ni de la mafia rusa. Estamos distraídos y esa es la función del presidente. Ayudar a enfocarnos, a cohesionarnos todos para luchar contra las cosas que nos empobrecen y nos vuelven débiles y que nos dan miedo. Pedro José, en ese trabajo de cohesionarnos, de liderazgo, también tiene que ver mucho la comunicación y parece que esa ha sido una de las fallas de este gobierno. Ya vamos por cuarta ministra de comunicación y bueno, parece que no ha cuajado la comunicación del gobierno o quizás no hay que comunicar, pero ¿qué está pasando también con la comunicación? Yo creo que el tema de la comunicación no es algo como manejar un Fórmula 1. Me explico. Un partido político, aunque se usa como una escudería para correr en la carrera electoral, tiene que ser algo más que eso. Si tú tienes la escudería de Ferrari y contratas a la agencia Gallup a X para que te lleve la marca, está bien. Pero un proceso político no es una escudería de Fórmula 1 y la comunicación de ese proceso no es marketing, es comunicación política. Y creo que en eso hemos fallado mucho, porque ha tenido buenos perfiles alrededor del presidente, gente brillante realmente, con la que he tenido oportunidad de hablar directamente. Y todos tienen un elemento en común más allá de la fe que le tienen a Lazo como que fuera finalín. Y es que esperan que les oiga. Y eso es algo que nunca sucede, porque el presidente tiene un carácter más fuerte que su talante. Y esa fortaleza él debería enfocarla hacia otro lado. Desde que él rompió con los social cristianos al comienzo, no es que se hincha a los social cristianos, pero empezó a romper con todo el mundo. Entonces tú no puedes ser un líder que te quedas cada vez, además, confiado en la relación, en relaciones cada vez más pequeñas. Lo bueno es que en la política no hay imposibles y siempre se puede enmendar. Y creo que el presidente como líder hay algo en lo que puede enmendar y es dejarnos ver que su apego al poder es menos importante que la seguridad de los ecuatorianos. Bueno, importante reflexión que hace Pedro José Freire a esta hora, a las 7:35. Digamos que Guillermo Lasso le escucha, renuncia y bueno, eso no apagará todos los incendios que se están viviendo en el Ecuador de manera simultánea. Pedro José, ¿qué tendría que hacer en este caso el vicepresidente, si es que asume la presidencia, para, bueno, hacer lo que no se hizo en estos 2 años? Poner a funcionar los operativos, la seguridad es la base de todo en este instante. Extrapolemos con el tema del Salvador, dejando de lado y olvidémonos solo del tema penitenciario, solamente del valor seguridad en el espacio público, que es lo que está Ujú. trayendo inversiones a El Salvador. Si nos concentramos en eso, si hacemos, como dicen los militares, un convenio rápido con Estados Unidos, tenemos 5 helicópteros con focas, les dicen así a los marines, delimitamos una zona de seguridad y te empezamos a tener victorias sobre el crimen organizado, nuestro país se puede pacificar rápidamente. Si tenemos la capacidad desde los GATS, en conjunto, a través del Consejo de Seguridad, que de hecho está previsto en nuestras leyes, se establecen políticas no a la buena de Dios para que la seguridad ciudadana sea lo que se le ocurre hacer a cada alcalde y queda de valiente, sino algo articulado con el aparato de seguridad y delimitamos las amenazas inmediatas sobre las cuales pelear. Y el presidente le da los consejos a través de las Fuerzas Armadas a los alcaldes. En su parroquia tal, en el cantón tal, en Cuenca, vamos a pegarnos primero con los acosadores de los buses, porque esos de ahí
es la inteligencia, para esto hay que ser inteligencia, son pocos y son neutralizables rápido, pero vamos a hacer que la comunidad los neutralice. Hay que pegarse con la parte más chiquita de la criminalidad primero y el resultado es victoria. Cuando la gente ve victorias, se une. Es como cuando juega la tri. Cuando está jugando mal, todos, no, el entrenador es un soquete, estos paquetes no juegan nada, en el Chota todos son vagos, etc. Pero cuando gana la selección, todos somos la selección. Ese efecto de liderazgo tiene que lograrse combatiendo el crimen desde lo chiquito hacia lo grande. Si queremos pegarnos primero con el cartel de Sinaloa, ya perdimos. Por ahí no es. Hay que tomar los ejemplos de países que han tenido éxito en materia de seguridad. El Salvador, en su momento Canadá, Países Bajos, y encauzarnos en esa lógica. Pero necesitamos que el presidente en ese momento, de pronto Borrero, si ya no es Lazo quien decide asumir en serio hacer esto, deja de oírles a esos generales de pacotilla que hacen unas explicaciones enormes para demostrar que ellos sí fueron al curso en Estados Unidos para planificar las cosas. Los malos planificadores de estilos ejemplares también ha habido en Fuerzas Armadas. Necesitamos hoy personas de decisiones y que estén dispuestas a correr el riesgo de que el día de mañana le digan, usted violó los derechos humanos, usted fue un tal por cual, pero que lo haga de una manera en la cual incluso tener que exponer las decisiones personales a riesgo de cárcel sean un honor, porque implican un servicio a la mayoría de ecuatorianos. Muy importante también algo que usted mencionaba al inicio de la entrevista, Pedro José, y es que usted dice, soy enfermo de optimismo. Ojalá todos pudiéramos contagiarnos de esa enfermedad del optimismo y levantar los ánimos de la gente, de la sociedad. Creo que eso nos hace falta mucho a los ecuatorianos. ¿Sí? Y creo que hay varias cosas que en la subida de nuestro ánimo tenemos que visualizar. En la zona central de la sierra, el proceso eruptivo del Cotopaxi sí que susto, ¿no? Pero no, es es una opción de creación de empleo descomunal. Hay ciudades como Pujilí, por ejemplo, que pueden convertirse en el epicentro del desarrollo de la ciencia y la tecnología del país. Facilito. 80.000 personas van a ser desplazadas en números ya más o menos oficiales en caso de que el evento eruptivo continúe un poco más complicado. Y ya sabemos que tenemos que reubicar hospitales, construir carreteras, construir virtualmente nuevas pequeñas ciudades. Ahí hay trabajo. Alguien tiene que empezar a decirnos, hay oportunidades de trabajo. Y los empresarios tienen ayer estaba en un sitio en donde había unos 30 empresarios de los, como dice mi hija, de los más heavy y todo el mundo con la mano en la pena. Y nos puse a hablar de este tema. ¿Qué implica la posibilidad de un desarrollo como lo que nos plantea la necesidad de la emergencia del Cotopaxi? Todos felices. El que menos salió pensando que iba a conseguirse la representación de los postes, de los cables de la carretera, hacer la concesión. La gente solamente necesita esos impulsos de sentarnos, vernos entre nosotros y saber que tenemos adelante un país que ni comienza ni termina con un juicio político, con la presencia de un líder político. Somos individuos, familias, sueños, tradiciones, que tenemos todo por adelante en un país lleno de recursos para salir adelante. Lo que somos es vagos para organizarnos y estamos pensando que alguien nos dé asiento. Eso es lo que tenemos que romper, ver. Y desde los medios de comunicación, quienes hacen opinión, hay que recordarles eso. Los problemas están ahí, las soluciones hay que proponerlas y los sueños también. Gracias por ese mensaje motivacional a esta hora, 7:40. Escuchamos a Pedro José Freire, ex candidato a la presidencia del Ecuador. Y bueno, hemos analizado un poco la situación política y un poco también desde el lado de soluciones. Gracias, Pedro José, por estar con nosotros. Tenemos que terminar esta entrevista, pero yo le agradezco por levantarnos un poco el ánimo en este Jueves Santo. Lo mismo digo yo y gracias, Verónica, siempre a las órdenes. Cuídense, un gusto estar en Sucesos.